Muy buenos días, una vez más, después de la inauguración que tuvimos junto a nuestro decano y a nuestro vicerrector, estamos listos ya para arrancar con la primera conferencia, con la primera entrevista aquí en la Semana de la Comunicación, la 11ª Semana de la Comunicación, y yo soy Nicole Cueva, docente de la universidad, y en estos 3 días vamos a tener a grandes invitados, grandes profesionales, exitosos en su área, que van a dejarnos conocimientos importantes, así que les invito a toda la comunidad para que se queden enganchados. Estamos transmitiendo todas estas conferencias, los contenidos a través de nuestra cuenta de Facebook, Facebook Live, en la Facultad de Comunicación de la Universidad de los Hemisferios. Tengo ya a mi primer invitado, que justamente nos va a hablar de un tema súper importante y le quiero presentar como él se merece, por supuesto. Él es Abraham Mora. El tema que nos acompañará y que nos deleitará a Abraham Mora es la motivación para ejercer mi profesión y el sentido de pertenencia hacia la universidad. Un tema muy interesante que hemos considerado importante para esta área y sobre todo para estos momentos en nuestra comunidad. Voy a hacer una presentación de Abraham para que ustedes le conozcan un poco más y bueno, pues arrancaremos ya con este conversatorio. Recordemos que después de lo que conversaremos Abraham y yo, que será más o menos alrededor de unos 40 minutos, los estudiantes desde representación estudiantil van a poder ya enviar sus preguntas. Haremos una presentación acerca de cómo es el estudiante de la Universidad de los Hemisferios, cuál es el perfil del estudiante de la Universidad de los Hemisferios para Abraham y para toda la gente que nos mira también, porque hay público en general. Así que, sin más, arrancamos de buena manera y con un gran invitado, la Semana de la Comunicación en su versión Media Rally 2020. Hoy, en esta temporada diferente, junio 2020. Abraham, después de una larga carrera académica y de estudios en el Ecuador y en el exterior, Abraham Mora se ha dedicado en los últimos años a empoderar y también a proporcionar las herramientas para que estudiantes, profesionales, trabajadores, empresarios y público en general puedan emprender con éxito y ser felices en sus actividades diarias, lo cual es muy importante. Es autor de la obra Comportamientos Positivos en las Organizaciones y además estudios relacionados con las emociones. Articulista de revistas nacionales e internacionales, en donde escribe temas relacionados al management con innumerables teorías y términos modernos inspiradores. Autor del Viaje del Emprendedor y de la teoría del plato vacío y plato lleno. Además, inspira a su público con su frase: el emprendimiento es fuente de felicidad. Invitado en distintos medios de comunicación y creador de contenidos acerca de cómo ejecutar y sobre todo cómo tener alto reconocimiento relacionado con el amor y la pasión por lo que haces. También cuenta con el alto reconocimiento por la Red Mundial de Facilitadores, ha sido galardonado por la Asociación de Periodistas del Ecuador, jurado en los Premios Internacionales a la Excelencia Educativa, Premio al Ejecutivo 2020 en Colombia y ha recibido múltiples reconocimientos nacionales e internacionales. Entre sus estudios, Abraham Mora es ingeniero comercial con 2 maestrías en administración de negocios y también PhD en educación, donde sus investigaciones son acerca de las emociones y el poder de la energía para una vida mucho mejor. Abraham, tremendo invitado de honor. Gracias por acompañarme, además un gran amigo y un gran profesional. Bienvenido a este espacio, bienvenido a la Semana de la Comunicación. Gracias, Nicole. Para mí es un honor estar aquí en la universidad. Y felicitándote por este gran reto, hacer una Semana de la Comunicación vía internet, vía web, vía live. Es complicado, pero es un reto y te felicito. Yo creo que va a ser todo un éxito. Gracias por la invitación. Cuando me contaste este tema, me emocioné muchísimo. Y no, pues aquí me tienes en la universidad, con todo gusto. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. La verdad es que no pude haber conseguido mejor interlocutor que tú. Hemos tenido algunos diálogos en la radio, en entrevistas. También, bueno, coincidimos trabajando en algunos medios impresos también, así que hemos tenido la oportunidad de intercambiar ideas, de intercambiar conocimientos y un poco también esa búsqueda que todos tenemos por crecer como personas. Y mi primera pregunta justamente va hacia eso. Vemos que en el día a día hay mucha información, hay mucha necesidad de, bueno, pues tener muchos títulos, de llegar a estudiar mucho, de adueñarnos de todo el conocimiento. Pero ¿cuál es la diferencia entre ser un buen profesional, un excelente profesional y un gran ser humano? ¿Pueden los dos estar integralmente juntos? ¿Pueden lograr un perfil integral? En realidad es necesario que un buen líder también sea un buen ser humano. Cuéntanos un poquito
esta percepción que tú tienes alrededor de esto? Gracias, Nicole. Sí, bueno, definitivamente, ¿cuál es la idea que tenemos nosotros los profesionales? Yo creo que las universidades nos forman en varias áreas. La primera es un tema profesional técnico, donde nosotros desarrollamos habilidades conceptuales y teóricas. Y eso que muchos profesores siempre nosotros decimos, mi profesor es muy teórico. Ok, de acuerdo, hay profesores que son teóricos, otros que van a la práctica, pero esas habilidades conceptuales o habilidades teóricas son las que tenemos que ir desarrollando a través de nuestros 4 o 5 años de universidad. Después de esto, la universidad también, y nosotros, con nuestras familias, con nuestros amigos, con nuestros allegados, tenemos que desarrollar todo lo que son habilidades sociales. Y esas habilidades sociales las logramos teniendo un sentido de pertenencia a la universidad y sobre todo compartiendo con, en este caso, mis compañeros, mis profesores y mis autoridades. Después ya tenemos habilidades de diseño. Esas habilidades de diseño nosotros tenemos la creatividad para inspirar y hacer las cosas. Y después de esto vienen las habilidades humanas, que son las que más largo tiempo nos cuesta desarrollarlas. Son las más difíciles de obtener. ¿Por qué? Porque generalmente nos vuelven muy competitivos, nos vuelven como que el más grande que aplaste al pequeño, como que queremos nosotros siempre ser el mejor, ganarle a los demás sin que importe los resultados. Esas habilidades humanas son las que tenemos que desarrollar a través de la carrera y a través de esa presencialidad que tenemos con los profesores, hablar con ellos, conversar con ellos y involucrándonos con nuestra familia y con nuestros amigos. Y sobre todo, leyendo muchísimo y compartiendo mucha experiencia que sea positiva y sea sana y sea saludable. Yo creo que conjugando estos 4 elementos, 4 pilares, tenemos ya un índice de liderazgo que nosotros podemos ejercer tanto en nuestras aulas universitarias como cuando nos graduamos. Cuando nos graduamos, ese profesional tiene que ser, además de tener ese conocimiento, esas habilidades humanas que nos hagan pertenecer a un grupo de trabajo y yo sea aceptado en una gestión laboral, en una empresa o en una organización donde nosotros tenemos que resaltar. Y yo creo que actualmente lo que el mundo necesita son esas habilidades beta que yo le llamo. Habilidades beta son aquellas donde el mundo quiere personas que enseñen, que te ayuden a prosperar, que te ayuden a continuar y no esos profesionales que son completamente técnicos, que te dicen, bueno, soy mandón, soy el jefe enojado, soy la persona que soy introvertida. Entonces, yo creo que desarrollar esa habilidad humana ahora en el mundo es lo que más se necesita, Nicole. Claro que sí. Entonces, es no empezar, darnos cuenta que no somos islas, sino al contrario, trabajar, como yo siempre digo, colaborativamente es una de las como grandes competencias que se busca ahora dentro del perfil profesional, ¿no? Darnos cuenta de que no importa que hablemos 5 idiomas, que, bueno, pues aprendamos todos, que seamos súper capaces de captar 1000 libros, 1000 textos, eso está súper bien, pero también generar este otro perfil que se va construyendo y que será una gran búsqueda justamente para estas nuevas oportunidades y para esta nueva temporada que viene. Hay un dicho aquí, un término que se utiliza mucho en Ecuador y quienes nos están mirando, nuestros estudiantes podrán darse cuenta que es esto de ponerte la camiseta y sudar la camiseta. Se utiliza mucho en las compañías, en las empresas, cuando dicen, estás puesto la camiseta, te invito a que te pongas la camiseta. Para nosotros, técnicamente, esa palabra, ese término es el sentido de pertenencia. Y creo que eso es importante y que se debe fomentar desde la niñez. En casa, también obviamente en este triángulo perfecto que es la escuela, el hogar y por supuesto la familia, ¿no? Entonces, en este caso en la universidad, Abraham, ¿cuál sería el proceso en el que el sentido de pertenencia debe ser inyectado a la formación estudiantil, a la formación académica de los chicos? Gracias, Nicole. Sí, bueno, para tener un sentido de pertenencia, nosotros como estudiantes y también profesores y directivos, pero bueno, hablemos un poco más de estudiantes, tenemos que diferenciar y decidir en qué silla nosotros nos vamos a sentar. Hay un dicho que cuando nosotros entramos a la universidad o entramos a una organización, nosotros decimos, bueno, tenemos 2 sillas donde nos queremos sentar. La primera silla es la silla cuando queremos sentirnos víctimas del destino. Esa silla cuando somos víctimas del destino o la silla cuando somos protagonistas de la historia. Okay. Cuando hablamos de las sillas cuando somos víctimas del destino, es cuando yo ingreso a la universidad y yo digo, yo estoy aquí porque mi papá quiso que yo estudiara esta carrera. Mi papá me obligó a estudiar esta carrera y yo no quería estudiar. Todos, mi papá, mis tíos, mis abuelos son abogados, entonces por eso me metió a estudiar aquí. No quiero estudiar acá, me queda muy lejos de mi casa, los profesores no me gustan, no me gusta el sistema educativo que tiene la universidad y comienzo yo a recriminar y siempre a echarle responsabilidades a terceros. Y yo no asumo mi responsabilidad.
Okay. Entonces, si yo me quiero sentar en esta silla, comienzo yo a desmotivarme cada día que voy a la universidad, y ahí es cuando existe una deserción. Deserción tanto de estudiantes que no quieren seguir estudiando, o aquellas personas que se cambian de universidades o van a trabajar y les parece que ganar dinero en la época de cuando están estudiando es mucho mejor. Entonces, sentarnos en esta silla es una decisión nuestra. Decir, yo estoy estudiando aquí porque me obligaron, definitivamente, estoy haciendo víctima de terceros. Okay, entonces, ¿qué pasa con esto si yo me siento en la silla triunfalista, en la silla de motivación? Cuando yo soy protagonista de mi historia, es cuando yo vengo a la universidad a cambiar mi vida y a tener una prosperidad, tanto de conocimientos como un futuro económico, y aparte tener un sentido de pertenencia a esta organización. Y yo quiero guardarme algo muy interesante que es historias de contar, que después voy a hablar sobre historias de contar, y es muy interesante. Pasar de esta silla de la victimización a la silla de a la silla de la prosperidad y a la silla del protagonismo, hay una brecha gigante porque aquí viene la motivación. Si nosotros estamos motivados a estudiar, a llegar, a tener conocimientos, a ver a mis compañeros, a tener mi experiencia de vida aquí en esta universidad, entonces yo comienzo a motivarme y comienzo a generar sentido de pertenencia hacia la universidad, que es lo más importante. Esa identidad que yo voy a generar no va a ser solo por los 4 años, sino que va a ser después. Y lo más importante es que nosotros volvamos a la universidad. Digamos que muchas personas se pueden graduar de la universidad, son comunicadores, son abogados, son ingenieros comerciales, se van a estudiar al exterior, pero siempre van a querer volver. Van a querer volver a una kermés, a un posgrado, a otro posgrado, a un curso de educación continua. Entonces, ese sentido de pertenencia que se generó durante los 4 años genera mi identidad universitaria. Si yo estudié en 4 universidades diferentes, pregrado y 3 posgrados, yo voy a decir, ¿cuál es tu universidad? Yo voy a decir, no, mi universidad es la Universidad de los Hemisferios, no la universidad donde estudié 1 año en Argentina, me estoy inventando. Entonces, generar ese tipo de pertenencia parte mucho de la motivación y depende mucho de cada uno de nosotros, Nicole. Me encantó el ejercicio y el ejemplo de las sillas, Abraham, y eso tal vez deberíamos hacer a diario, ¿no? Ok, salgo de mi casa, ¿en qué silla me voy a sentar? ¿Y dónde voy a empoderar lo que yo quiero hacer? Y me parece excelente para los chicos, porque muchas veces yo creo que una de las cosas que suceden es que estamos súper decididos en que queremos estudiar una carrera y que queremos ser comunicadores, abogados, ingenieros, y hay algún momento en el proceso de nuestra formación en que nos desanimamos. Entonces, esa motivación es lo que nos va a inyectar justamente para volver a empoderarnos y que nos vuelva a gustar en lo que estamos involucrados, Abraham. Y creo que debe ser un ejercicio diario, ¿no? Así como levantarte en las mañanas y estirarte y tomar un café, hacer ese ejercicio de decir, ok, ¿en qué silla me voy a sentar hoy? Y cómo yo voy a tomar el rumbo de mi futuro. Depende mucho también de la motivación del estudiante, y eso justamente queríamos hablar aquí. El irte de la universidad, la deserción, como tú le llamas, por la búsqueda del dinero, ¿tiene algo que ver con la economía en la que estamos atravesando o por tal vez el hecho de que las redes sociales nos enseñan personas que no han estudiado y que de repente son famosos por un video en YouTube o son famosos porque tienen una cuenta de Instagram con miles de seguidores? ¿Qué influencia tiene eso justamente en la deserción, Abraham? Bueno, desafortunadamente es una gran influenciador para que la gente deje los estudios universitarios. El tema económico es muy importante, pero digamos que aquí hay 2 fuentes para que eso suceda. Primero, porque el país, la economía, algún factor social, algún factor familiar, económico, hace que deje mis estudios, deje de pagar la universidad y tenga que trabajar. Y el otro, que es lo que tú dices, Nicole, que muchas personas dicen, ¿yo para qué voy a estudiar si siendo influenciador voy a ganar mucha más plata? ¿Para qué yo voy a estudiar si grabando videos de YouTube yo puedo generar más dinero? Entonces, como que esas 2 fuentes hacen que exista mucha deserción. En la primera, es mucho más fácil controlarla porque si yo estoy motivado a estudiar y si yo voy a tener historias que contar y voy a querer ser alguien perteneciente a grupos de profesionales, es más fácil hacerlo. Habrá personas que dejan la universidad 1 semestre, 1 año, pero luego vuelvan a la universidad. Y es ahí donde la universidad tiene que tener sistemas flexibles para que yo pueda volver. ¿Okay? Porque generé un sentido de pertenencia y tengo una identidad hacia la universidad. Entonces, podría estudiar yo a distancia, online, o podría estudiar yo un fin de semana o en la sección nocturna mientras yo estoy trabajando. Ok, digamos que eso es mucho más fácil de controlar. Lo que es más difícil es esta fuente que te dicen, si yo soy youtuber, gano más dinero, si soy influenciador,
Si me meto a vender, a comprar y a revender algo, voy a ganar mucho más dinero. O si me meto a trabajar, posiblemente en mi negocio propio, no necesito estudiar. Eso es más difícil controlar. Pero aquí es cuando yo digo que los 4 años de universidad te van a dar una experiencia de vida que tú vas a poder recordarla a través del tiempo. ¿Qué va a pasar cuando yo de aquí a 5 años, a 10 años, no estoy en la universidad y tengo mi familia, tengo mis hijos y me reúno con mis compañeros del colegio? Y creo que casi todos los compañeros del colegio son los compañeros más amados, con los que más te compenetras, y todos comienzan a contar una historia, comienzan a decir, bueno, nos graduamos, hace 4 años no existía Netflix. Imagínate cuando entramos a la universidad, nosotros teníamos que proyectar a través de la computadora y después de 4 años lo hacemos con el celular. Entonces, ese gran cambio generacional que hay en 4 años, 5 años de universidad, donde yo digo, hace 4 años yo no podía hacer llamadas por WhatsApp. Existía WhatsApp, no podía hacer llamadas por WhatsApp. Ahora existen plataformas para telecomunicaciones. Hace 4 años no existían. Entonces, esa acumulación de experiencia y de historias hacen que la otra persona quede rezagada, y esa persona no tenga un sentido de identidad hacia ese grupo. Entonces, cuando se dan cuenta de eso, es cuando las personas quieren volver a estudiar. Y no está mal, tienen que volver a estudiar, sea que vayan pasado 4 o 5 años, y la universidad donde iniciaron sus estudios tienen que abrir las puertas. Y ahí cuando generar sentido de pertenencia, tanto de la universidad y sus directivos y su sistema, como de los mismos estudiantes, es muy importante. Por supuesto. Además, yo siempre pienso, hay casos de éxito digamos, quienes estudiaron en la década de los 80 o en la década de los 90, tal vez, son empresarios exitosos y han construido grandes marcas, empresas, pero ahora la situación es distinta, porque justamente hay mucha más competitividad por el mismo hecho de que tenemos esta herramienta que es la tecnología. Entonces, por eso es la importancia justamente de darnos cuenta de que los estudios son fundamentales y que justamente serán esa base, esa estructura para que luego se desplieguen varias cosas. ¿Tú crees, Abraham, que las carreras hoy en día son mucho más funcionales? Es decir, por ejemplo, cuando yo estudié comunicación, solamente había la oportunidad de trabajar en radio, en televisión, en prensa y por ahí tal vez en agencias de publicidad. Mientras que ahora la gama de la comunicación es gigantesca. Podemos irnos a la comunicación empresarial, a la comunicación digital, tal vez también a los medios tradicionales, a las empresas. Es decir, ahora la comunicación es mucho más grande y así es lo que ha sucedido con las carreras. Es decir, sería una obligación o como un objetivo de la universidad dar ese como foco y proyectar toda esa amplitud que tienen las carreras ahora, no solamente estricto para terminar trabajando en ciertos lugares, sino poder emprender en varias áreas. Definitivamente, Nicole. Mientras más necesidades tenga la sociedad, más especialistas se requiere. ¿Qué pasa con esto? Ahora se están creando muchas empresas y ahora la era del emprendimiento se viene con esto de la pandemia del COVID. Mucha gente está emprendiendo y mucha gente quiere reinventar sus negocios. Entonces, si tú preguntas a todos los profesionales que estudiaron comunicación, medicina, ingeniería, arquitectura, le vas a decir, ¿tú qué quisieras hacer en este momento? Mira, no, yo tengo mi consultorio médico, yo tengo mi consultorio o mi bufete de abogados, yo quisiera ser diseñador gráfico para hacer mis propias piezas, quisiera ser comunicador para yo poder comunicarme a través de redes sociales o a través de medios de comunicación, quisiera haber estudiado ingeniería de alimentos para yo poder procesar mis propias recetas, ahora que quiero ser chef, quiero ser vendedor, quiero ser contador para no tener que contratar a un contador. Entonces, todos en este momento, a través de las necesidades sociales, queremos ser de todo. Entonces, eso ha hecho que el campo profesional se vaya ampliando porque las empresas, tanto emprendimientos como empresas completamente establecidas, necesitan especialistas en muchísimas ramas. Y esa conjugación compleja de que los profesionales tenemos que ser comunicadores, tanto de prensa como de radio, como de redes sociales, como de medios digitales, tenemos que entrar en esas organizaciones y por supuesto que el campo se ha ampliado muchísimo. Cuando yo estuve en la universidad, hablar de innovación, hablar de emprendimiento, era un tema que no existía. Antes decíamos, hoy quiero ser empresario, pero no quiero ser emprendedor. Entonces, ahora esos emprendedores tienen que saber de finanzas, tienen que saber de marketing en redes sociales, tienen que saber de comunicación con los productos. Entonces, se ha ampliado muchísimo. Entonces, yo creo que cada persona que estudia una profesión, que estudia una carrera, por ejemplo, el caso de comunicación, va a tener un campo muy abierto, tanto en universidades como en temas de organizaciones privadas y en temas de emprendimiento.
y estoy muy seguro que cualquier tipo de profesión me va a servir para cualquier tipo de actividad, sea propia o sea de terceros. Uno de los objetivos de esta charla y de haber arrancado la Semana de la Comunicación con esa entrevista con Abraham es justamente por esas competencias que tú tienes, tanto en la parte profesional, técnica, pero también en la parte humana y que he podido descubrir a lo largo de nuestras conversaciones en medios de comunicación tradicionales, Abraham. Y como tú estás involucrado en la educación, creo que es importante también tomar en cuenta cómo seleccionar la información o lo que vemos o lo que escuchamos a través de las plataformas digitales. ¿Cómo ha sido esa evolución desde tu punto de vista como docente o cuando has manejado grupos? Bueno, es complicado, ha sido complicado, pero yo creo que el hecho de que tú seas profesional te abre la mente de una forma interesante, porque sabes lo que está pasando en el mundo. Si tú hablas con una persona que no siguió la universidad o que pasó esos 4 años sin estudiar, vas a ver que esa persona definitivamente no está actualizada porque no quiere y porque no debe. Los profesionales tenemos y debemos actualizarnos. Entonces, pasar de medios impresos, donde yo también he escrito, igual que tú, Nicole, a través de medios digitales, la verdad es una brecha gigante, pero se hace mucho más fácil cuando estás en el día a día y cuando tú sabes la necesidad y sabes que tienes que hacerlo. Mientras que si no estudiamos nada, no tenemos necesidad, digo, bueno, ahí están las redes, pero no las utilizo. Entonces, sí, claro, por ejemplo, es una gran brecha que se tiene que meter, y yo creo que en algunas entrevistas que he tenido, me han dicho qué ha pasado con el COVID, qué nos ha hecho a nosotros los países latinos, como temas de Ecuador, ha permitido que nosotros saltemos de un día al otro a educación online, educación virtual, a teletrabajo. No es que eso no existía en el mundo, eso en países de Europa, en Estados Unidos, era ya del día a día. Nosotros nos resistíamos a esto, a pensar de que yo no tengo que ir a la universidad, al trabajo, a pensar de que yo tengo que ir obligatoriamente a la universidad. Y ahora con este gran cambio que nos dio, tuvimos que acelerar años que otros países nos llevaban en días. Entonces, definitivamente, creo que cuando tú eres profesional y cuando tú estudiaste algo, te abre la mente para que esos cambios tú los toleres más y sepas que tienes que lograrlo y tengas que hacerlo. Bueno, hoy estamos en esta primera conferencia, en esta primera charla, entrevista en la Semana de la Comunicación con Abraham Mora, hablando sobre motivación para ejercer mi profesión y el sentido de pertenencia hacia la universidad. Creo que también un poco la falta, las noticias sobre la falta de empleo, sobre que no hay espacios, plazas de trabajo, no solamente aquí en Ecuador, sino a nivel mundial, podría desanimar un poco al estudiante al momento que ya está en sus últimos años. Y uno de nuestros trabajos, Abraham, o sobre todo yo creo que una de nuestras, en especial, personalmente lo digo, no sé los otros profes, pero estoy segura que sí, el propósito es inyectar este profesional emprendedor, este profesional que salga ya con su propia idea desde la universidad. ¿Tú qué opinas al respecto? Tienes toda razón. Yo digo una cosa, las universidades hacen un examen de admisión y preguntan temas técnicos, existen exámenes psicológicos, etcétera, pero debe haber una pregunta que yo siempre la he dicho, algún día ojalá alguna universidad lo haga, y le diga a qué distancia estás de la luna. La última pregunta del examen de admisión, ¿a qué distancia estás de la luna? Ok, perfecto. Que responda lo que sea, a 10,000 kilómetros, a 10,000 metros, lo que sea, a 50 años luz, no importa lo que ellos respondan. Y cuando salgan de la universidad y se gradúen, les hagan exactamente la misma pregunta. ¿A qué distancia estás de la luna? Yo estoy seguro que el estudiante después de 4 años va a responder, estoy a 3 pasos de la luna. Estoy a 1 paso de la luna porque ya me estoy comiendo el mundo. Eso es algo muy importante que todos tenemos que lograr. Preguntarnos a qué distancia estoy de la luna. Cuando tú te gradúas y tienes una profesión, sabes que te puedes comer el mundo. Sabes que has logrado muchísimo. Tener que estudiar, trasnocharse, tener que cambiar este tipo de tecnologías. En mi época teníamos, bueno, me voy a remontar a los 90, hablábamos de que pasábamos de un retroproyector con unas láminas de acetato impresas en láser, pasamos a temas digitales como los proyectores que ahora se utilizan. Entonces, contar esa historia y pasar de un proyector
a otro, mucho más tecnificado, significa que yo acerco más a esa luna, ¿no es cierto? Entonces, después de pasar 4 años, cada vez estoy más cerca de alcanzar mis logros, de alcanzar mis metas, de alcanzar y comerme este mundo. Entonces, como tú dices, definitivamente estudiar esta carrera, estudiar la profesión, me acerca muchísimo más a una sociedad completamente activa y voy a saber lo que está pasando. Mientras tanto, si no estudio, si dejé de estudiar, no me acerca a esa sociedad activa y no me acerca a la luna, como diríamos. Me encantó, me encantó. Y eso es una de las cosas que me gusta mucho de tu perfil y que por eso quería que los estudiantes te conozcan, porque es esos con ejemplos humanos, con ejemplos cercanos, nos damos cuenta de esos grandes logros que podemos lograr de una manera profesional. Abraham, el miedo. A veces cuando terminamos nuestra carrera o cuando estamos en ese proceso tenemos miedo a equivocarnos, miedo a... Yo uso una frase todos los días y digo, Nicole, con miedo pero hazlo. Es más, siento que el miedo yo lo utilizo un poco a mi favor para que me rete más y hacer cosas más grandes. Pero cuando estaba en la universidad o cuando he tenido otros momentos en mi propia etapa de formación estudiantil, digamos en las maestrías o algo así, hay miedo. ¿Y cómo utilizar el miedo a nuestro favor involucrado hacia nuestra carrera estudiantil y hacia nuestra formación profesional? Es una buena pregunta porque todos tenemos miedo de graduarnos. A veces no queremos graduarnos. Queremos seguir en la universidad, no quiero dejar a mis amigos y me toca enfrentarme a un mundo laboral. Entonces, aquí hay 2 cosas. Una cosa es el miedo y otra cosa son los temores. Cuando yo actúo con miedo, se generan estresores positivos en mi cuerpo. Y ese estresor positivo hace de que yo reaccione de cierta forma a lo que puede venir. Digamos, tengo miedo de montar mi empresa, tengo miedo de una entrevista laboral. Si voy a ir a un medio de comunicación, voy a tener miedo de que el director, a quien yo lo he visto en medio durante 5 años, me va a entrevistar o voy a tener miedo de hablar. Eso genera un estresor positivo que va a hacer que yo me prepare mejor y va a hacer de que yo tenga una retrospectiva desde mi primer semestre de la universidad. ¿Okay? Diferente a que si yo tengo temor de entrevistarme con alguien, me voy a quedar completamente en blanco y no voy a saber qué hacer y posiblemente ni siquiera vaya a esa entrevista. Entonces, digamos que los miedos son buenos porque hacen que yo me prepare para poder vencerlos. Pero cuando tengo temor es porque tengo inseguridades, tengo debilidades, tengo falencias y sé que no voy a responder hacia esa entrevista de trabajo. Entonces, yo creo que si nosotros estudiamos la carrera y sabemos que estudiamos en una universidad que me generó una identidad fuerte y sabemos que es una excelente universidad como la Universidad de los Hemisferios, los miedos van a hacer que yo replique todo lo que yo logré en 4 años. En cambio, los temores, esa inseguridad de no haber estudiado o de estudiar en una universidad que definitivamente no me preparó bien, posiblemente haga de que yo fracase esa entrevista y ni siquiera me presente. Y hay muchos casos que la gente ni se presenta. ¿Por qué? Porque tienen esos temores y no los pueden ocultar. La dinámica de las organizaciones hoy en día, un poco para ser conectores del mundo exterior con los estudiantes, Abraham, yo utilizo mucho esto del trabajo en equipo y me doy cuenta que las organizaciones ahora buscan estos perfiles de personas que logren manejar equipos y que trabajen en equipo. Los estudiantes de la universidad, ayer justo felicitaba a los estudiantes de una de las materias que yo dicto, que es estrategia, marketing político, y yo les decía, chicos, yo les felicito porque ustedes se adaptan mucho a nuevos equipos. Casi siempre hay grupos fijos, pero esta adaptación, el no guardarte la información, esto de compartir con tu compañero, de competir sanamente, de que haya una competencia sana, es súper importante que se inculque desde la universidad, porque sin duda, vivimos en competencia y debemos, yo siempre soy como muy visionaria y muy ambiciosa en ciertas cosas en mi carrera profesional, pero creo que siempre apoyados, siempre trabajando en equipo. Entonces, esto también es como un insight que se debe incluir dentro de la formación de los estudiantes, de los chicos en la universidad. Definitivamente, y aquí hay un dicho que yo tengo, es que cuando tú generas sentido de pertenencia hacia un grupo, es porque conoces, ¿cierto? Es porque conoces lo que haces y amas lo que conoces. Es una frase que a mí me encanta muchísimo, conocer lo que haces y amar lo que conoces. Cuando tú logras esto, puedes pertenecer correctamente a un grupo. Y ahí es cuando las universidades ejercen un liderazgo y quieren que sus estudiantes sean líderes. De hecho, en todas las mallas curriculares, en toda la promesa de valor y toda la promesa de filosofía de las universidades te dicen, nosotros queremos crear líderes para el mundo.
Y aquí es cuando existen 3 tipos de líderes, que es el líder alfa, el beta y el omega. Cuando nosotros tenemos esos líderes alfa, que son de la vieja guardia, pero todavía hay muchísimos, son aquellos líderes que no les gusta pertenecer a ningún grupo porque son completamente autónomos y son completamente autoritarios. En cambio, los líderes omega, para estar de beta, el líder omega son aquellos líderes que se dejan guiar por otros, ¿ok? Que son un poco más suaves y que solo pueden liderar situaciones grupales en sus hogares, con sus hermanos, con sus amigos. Pero el líder beta es el que tú acabas de mencionar, que puede pertenecer a un grupo, sea en la universidad, sea en un trabajo, y sobre todo le gusta aprender de ese grupo y le gusta enseñar a ese grupo. De un acompañamiento de toda la experiencia que yo he tenido. Entonces yo digo, bueno, aquí nadie sabe más, todos sabemos exactamente lo mismo, pero todos vamos a ir guiados de la mano. Vamos a hacer un trabajo grupal en la universidad, todos tenemos que colaborar, no existe el que sabe más y comienzan a tener roces entre compañeros, etc. Igual pasa en los trabajos, ese líder beta es el que el mundo necesita actualmente porque es aquel que puede conducir un grupo y ese grupo genera una pertenencia tanto a una universidad como a una organización. Si yo no me siento con un sentido de pertenencia a este grupo, definitivamente yo no puedo motivarme y no puedo seguir adelante. Es como si yo meto en un salón de clases, imagínate, meto 30 personas. De las 30 personas existe una gran diversidad de nacionalidades, gran diversidad de edades. Imagínate en un grupo de una universidad que tenga 30 personas de diferentes nacionalidades, 30 personas de diferente edad, 30 personas de diferente estatus social, 30 personas de diferentes razas o etnias, 30 personas de diferentes religiones. ¿Cómo tú logras agruparlos, Nicole? ¿Cómo logras tú hacer un grupo? Porque si yo voy, digamos que a estudiar por fuera, me estoy inventando, y hay gente latina, posiblemente yo me junté con ellos porque tenemos una afinidad. Pero ¿cómo logras con esas 30 personas lograr que se hagan grupos? ¿Cómo lo vas a hacer? Es bien complicado. Eso lo haces cuando tú tienes un sentido de pertenencia hacia la filosofía, hacia la promesa de valor que la universidad te da. Y yo logro ese sentido de pertenencia con 3 cosas. Primero, con creencias. Segundo, defendiendo lo que hago y amando donde estoy. Si no logro eso, definitivamente no estoy aquí. Es como yo tengo que pertenecer a mi familia, a mi pareja, a mis amigos, a mi barrio, a mi universidad, a mi trabajo. Si yo no defiendo lo que yo estoy haciendo, si yo no amo ese grupo de pertenencia y si yo no creo en ese grupo, definitivamente yo de ahí tengo que salir. Y te digo algo, eso es tan cierto porque de repente por eso muchas personas, es triste, estudiantes, comunidad universitaria que nos están mirando, cuando tú vas a trabajar a alguna empresa y de repente escuchas que la gente habla mal del lugar donde ellos están trabajando. Para mí es tan simple como hablar mal de ti mismo, porque eso es lo que donde tú estás. Entonces hay que tener muchísimo cuidado y eso se tiene que aclarar y se tiene que visibilizar desde que estamos justamente preparándonos, ¿no? El amar el lugar donde estamos, el respetar el lugar donde estamos, en este caso estudiando, que es la universidad y que forma parte de este sentido de pertenencia que es un poco lo que queremos globalizar. Mi querido Abraham, los chicos de la universidad, por supuesto, tienen preguntas, van a tener un espacio en cada una de las conferencias y entrevistas que tengamos en esta Semana de la Comunicación. Yo no sé si está lista ya nuestra representante, Paz Aguinaga, es el representante estudiantil de la Facultad de Comunicación. El estudiante de comunicación de esta universidad, para ti, Abraham, y para toda la gente que nos mira, está capacitado para producir contenidos escritos y audiovisuales, mismos que atribuyen a las personas y a la sociedad. En la Facultad de Comunicación de la Universidad de los Hemisferios buscamos que nuestros profesionales fomenten la paz, el diálogo y la solidaridad. Por eso también este tema lo consideramos importante en la curaduría de los speakers y de los conferencistas, porque es fundamental y se alinea mucho al perfil de nuestros estudiantes. Así, los estudiantes de la universidad y el profesional podrá desempeñarse en medios de comunicación social, ser líder en empresas de comunicación periodística, de entretenimiento, audiovisual, publicitaria y también de consultoría estratégica. En general, a cualquier empresa con procesos educativos que apoyen y vinculen a la sociedad. Paz Aguinaga nos acompaña ya, ella tiene las preguntas por parte de los estudiantes seleccionadas, así que Paz, te doy la bienvenida a este espacio, gracias por representar a los estudiantes y adelante, pregunta lo que los chicos quieran saber a nuestro invitado. Gracias, Nicole, por esa introducción. Buenos días, Abraham, gracias por estar aquí y acompañarnos en esta Semana de la Comunicación. Bueno, la primera pregunta es de Coté Jaramillo, que pregunta, ¿qué recomiendas a aquellas personas que estamos a punto de graduarnos? Ok, qué buena pregunta, qué difícil. Y cuando
escucho esas preguntas, me hago una retrospectiva de qué pensaba yo cuando me iba a graduar. Ok, la respuesta es lo siguiente. Tú tienes que definir 2 campos de acción y tienes que estar fijo en algo. Primero, quiero trabajar en algún medio de comunicación o quiero montar mi propio medio de comunicación. Digamos que hoy en día, con el tema del emprendimiento, tengo que tener claro qué es lo que tengo que hacer. Por ejemplo, te voy a decir, si una persona quiere montar con sus compañeros, con su familia o amigos, quiere montarse un medio de comunicación y quiere ir por esa carrera del emprendimiento, definitivamente tiene que dejar a un lado la búsqueda de trabajo y viceversa. Entonces, ¿qué pasa? Primero, decidir claramente en qué sector y en qué área quiero estar. ¿Quiero montar mi propio negocio, mi propia empresa de comunicación, o quiero trabajar en algún medio de comunicación? Definitivamente eso hay que tener que separarlo, porque si yo digo estoy saltando entre una y otra, no voy a llegar a ningún lugar. Y va a pasar el tiempo, voy a decir, no, es que yo no he trabajado 2 años porque recién estoy montando mi empresa. Entonces tenemos que tenerlo muy claro. Y segundo, tengo que especializar. Si yo quiero trabajar en un medio de comunicación, tengo que especializarme en algo. ¿Por qué? Porque cuando yo vaya a una entrevista de trabajo me van a decir, ¿y tú para qué eres bueno? Bueno, yo estudié comunicación 4 años. Ah, qué bueno, pero dime para qué eres bueno. Ah, bueno, yo soy muy bueno para hacer contenidos digitales. Y eso es lo que el empresario actualmente desea. Entonces, cuando ya nos estemos graduando en último año de universidad, yo tengo que buscar mi fuente de experiencia, mi capacidad, mi profesionalismo y decir, yo soy bueno para esto, buscar cuál es mi habilidad. Yo tengo 1 año, tengo 6 meses para buscar mi habilidad y cuando yo genere muy bien esa habilidad, muy fácil yo involucrarme en una vida laboral. Entonces sería un poco como el darnos cuenta para qué soy bueno, ¿no? Esa es la pregunta que debemos tener. Mira, yo he hecho entrevistas sobre todo a muchas personas, tanto para docentes como para cargos o personas que quieren trabajar, y tú les preguntas, ¿tú para qué eres bueno? No, yo estudié comunicación, estudié ingeniería comercial, estudié derecho. Ok, pero dime, ¿para qué eres bueno? No, es que yo estudié derecho, 4 años. Pero si alguien te dice, mira, yo soy bueno para generar contenido digital, venga para acá. Yo soy bueno para generar contenidos a través de medios impresos, venga para acá. Eso es lo más importante. Yo creo que no lo pensamos de esa forma cuando entramos a la universidad, pero sí tenemos que pensarlo cuando estamos saliendo. Porque cuando yo salga y me quiera insertar en este trabajo, en este mundo laboral, tengo que tener yo una habilidad completamente explícita. Yo soy bueno para esto y así me tienes que contratar. Para que te diferencien de los demás. Ese diferenciador que también podríamos hablar más adelante en alguna otra conferencia y espacio. Pasa adelante con otra pregunta. Gracias, Nico. Fernanda Boleda pregunta, ¿cuál es la fuente de motivación más importante para llevar a cabo nuestros objetivos? Ok, qué interesante. Mira, hay una frase muy buena que, bueno, que yo la estaba desarrollando, que dice, estudiar a la universidad es hacer que el tiempo se convierta en una experiencia con sentido. Esa motivación va a hacer que yo siga estudiando, siga ampliando mis conocimientos, porque la experiencia que yo voy a generar en 4 años va a ser una experiencia que va a tener sentido. Y ahí es cuando yo le decía a Nicole antes de que tenemos que tener historias que contar. Si yo tengo una persona que no estudió los 4 años de universidad y tengo otra persona que sí estudió sus 4 años de universidad, quien tiene más historias que contar es, por supuesto, quien estudió. Y esas historias que contar son aquellas que me motivan el día a día. Imagínate contar, o en un futuro saber que voy a contar, cuál fue mi primer trabajo en equipo, quiénes eran mis primeros compañeros de grupo, cuál fue mi primer viernes después de la universidad. ¿Te acuerdas cuando con este profesor hicimos este proyecto? ¿Cierto? ¿Te acuerdas cuando con mi grupo de compañeros nos fuimos a estudiar y al final no estudiamos, sino que nos fuimos a tomar unas cervezas? Entonces, esas historias de contar hacen que me motive día a día a volver a la universidad y querer graduarme. Entonces, yo creo que además del conocimiento técnico, teórico, esas experiencias que generamos nosotros el día a día con mis compañeros, con mis profesores y con la universidad, eso motiva a que yo tenga ese sentido de pertenencia y yo pueda conseguir mis objetivos y mis metas para poder graduarme y luego insertarme en un trabajo, en una vida laboral. Claro, es que forma parte entonces del guión de tu vida y lo que tienes que contar. Entonces no te puedes saltar esa etapa porque va a haber un hueco y un vacío. Paz, la siguiente pregunta. Muy bien, gracias, Nico. María Emilia Zamora pregunta, hola, Abraham, un gusto.
¿Cómo poder diferenciar si se necesita trabajar en nuestro sentido de pertenencia o salir de un lugar que te agota en el ámbito laboral? Repíteme, no escuché la última parte, por favor. ¿Cómo poder diferenciar si se necesita trabajar en nuestro sentido de pertenencia o salir de un lugar que te agota en el ámbito laboral? Ok, salir del lugar que te agota, ¿así fue? En el ámbito laboral. Del lugar que te agota en el ámbito laboral. Ok, aquí hay un tema muy interesante que es qué tan feliz estoy en mi trabajo. Y bueno, yo tengo una charla, una conferencia muy montada sobre felicidad en tiempos laborales. Ok, y aquí yo me he dado cuenta de muchas cosas. Cuando yo estoy trabajando, yo digo, bueno, ¿cuándo es el momento que tengo que salir de trabajar? ¿Ya? Es cuando yo me siento infeliz en lo que estoy haciendo. Y hay unos 4 pilares muy interesantes, los voy a decir muy rápido. Es qué pienso los domingos en la tarde, qué pienso en el desayuno, cómo dejé yo mi trabajo el viernes y cómo quiero que yo inicie el domingo y cómo veo mi apariencia. Digamos que cuando las cosas comienzan a funcionar mal, ese trabajo para mí no me está gustando. Pero lo más importante es, sea que yo tenga una empresa propia, o sea que yo esté trabajando en una organización, o sea que yo sea empleado de alguien, o sea que yo sea directivo de algo, generar ese sentido de pertenencia es muy importante tanto a nivel profesional como a nivel personal. ¿Qué pasa con esto? Cuando yo tengo un sentido de pertenencia hacia mi grupo de amigos de la universidad o hacia mi grupo del barrio, yo estoy generando también una red de contactos. Y esa red de contactos se me va a ampliar, ¿no es cierto?, cuando yo necesite algo. Entonces, si pertenezco a mi grupo de amigos de la universidad, o a mi grupo de amigos de mi familia, o a mi grupo de amigos del barrio, definitivamente yo, si necesito trabajar, esa red va a decir, bueno, Abraham quiere trabajo, ayudémoslo. ¿Por qué? Porque esa persona la conozco, sé lo responsable que es, sé que es una persona completamente decidida y sí quiero ayudarlo. Significa que se logró el sentido de pertenencia y de ahí yo puedo saltar a otro grupo que puede ser un grupo de trabajo, a un grupo laboral. Entonces yo creo que pertenecer a un grupo hace que mi red de contactos se amplíe y pueda conseguir tanto un trabajo como para que me puedan ayudar con algún emprendimiento. A mí me encantó lo que dijiste al inicio, Abraham, de esto de cuán feliz me siento trabajando, porque había una valla saliendo del túnel Guayasamín que yo recuerdo que la veía y decía, amo los días lunes. Cuando tú amas tu trabajo y estás súper empoderado y tienes ese sentido de pertenencia hacia la institución o la organización que trabajas, los lunes son increíbles porque son la reunión, una nueva oportunidad para aportar, pero claro, esa es como la pregunta que debemos hacernos. ¿Cómo nos sentimos el domingo en la noche? Y si nos gustan los lunes o no nos gustan los lunes. Entonces, es interesante lo que acabas de plantear y está divertido. Paz, la siguiente pregunta, por favor. Ok, gracias, Nico. La siguiente pregunta es de Ana María Bajit, que dice, ¿qué tips nos das a aquellas personas que queremos emprender pero tenemos miedo? Muy interesante. Qué buenas preguntas, me encanta. Emprender y dejar el miedo. El emprendimiento y miedo. También tengo una charla muy interesante sobre emprendimiento. Te voy a dar algunos tips para que tú puedas emprender sin miedo. Lo primero que tú tienes que hacer para emprender es, aunque suene básico y suene trillado, es que tienes que dejar absolutamente todo para meterte a tu emprendimiento. Si tú vas a dudar entre que si emprendo, es la típica duda que pasa con los emprendedores o las personas que quieren emprender. Voy a montar mi propio negocio de aquí a 6 meses, pero si es que me sale un trabajo, me meto al trabajo y cuando esté trabajando voy desarrollando mi emprendimiento. Ese es el peor error que puede existir. ¿Okay? Eso significa que tienes miedo. ¿Por qué? Porque no estás tan decidida a emprender y tienes el miedo económico que necesitas trabajar. Entonces, tú vas a tener pasivamente que dejar este miedo decidiendo si quieres emprender o no. Si tú quieres emprender, pon una mesa y una silla en tu habitación y esa va a ser tu primera vida emprendedora. Ese va a ser tu primer emprendimiento. Ok, primero, esa decisión va a hacer que tu miedo comience a mermar y comience a bajar. Segundo, tienes que apoyarte en muchísima información. Si yo quiero montarme un negocio de chocolates, tengo que tener información de cómo está el sector y cómo le ha ido a la demás gente. Si a la demás gente le ha ido bien, con pocos recursos, definitivamente a ti te va a ir mejor, porque tú tienes la experiencia de haber pasado por la universidad. Entonces, nútrete de información de tu sector, de lo que tú quieres emprender. Entre más información tú tengas y te nutras, vas a estar más seguro de hacer las cosas.
la información es poder. Si yo no tengo información, no tengo poder y por ende voy a tener miedo de hacer las cosas. Tercero, todo tu conocimiento técnico y tu conocimiento teórico que adquiriste en la universidad, tienes que sacarlo a flote, a relucir, sacar a limpio esos libros, sacar a limpio esos cuadernos, porque eso va a hacer que tu especialización, como les decía antes, es algo que va a funcionar muy bien. ¿Para qué eres tú buena? Y cuarto, apóyate en tu familia, apóyate en personas que siempre te estén dando buenos ánimos y aléjate de aquellas personas que te digan te va a ir mal, esto no te va a ir bien. A mi amigo que montó lo mismo le fue muy mal, yo monté esto hace un año y fue pésimo, aléjate de eso y júntate con gente que te va a apoyar. ¿Por qué? Porque si tú fracasas en un emprendimiento, y es cuando yo digo que vas a fracasar en tu primera vida emprendedora, de unas 8 vidas emprendedoras que vas a tener, es normal fracasar. Las personas que estuvieron contigo, las buenas, van a hacer que tú puedas emprender una segunda vida emprendedora. Así que esos son los 4 tips que te puedo dar para que tú puedas emprender sin miedo. Ajá, rodearte entonces de esa gente positiva que inyecte justamente y que aporte y que sume más que no reste. Es súper importante. Yo creo que ahora en este tiempo los emprendedores o quienes están retomando los negocios, por ejemplo, necesitan de ese tipo de información. Entonces, que no llegue alguien a su restaurante o a su local comercial a hablarle de la crisis económica, sino al contrario, que aporte. Volvemos a decir que debemos elegir qué escuchar y qué nutrirnos, con qué informarnos sobre todo y qué escuchar. Paz, la siguiente pregunta y con esa ya cerramos. Exacto, Nicole. Con la última pregunta de Fernanda Cueva que dice... primero agradece porque estás aquí y la pregunta es, ¿cómo puedes reconocer en qué área de la que estudias tienes tu fuerte? ¿Cómo puedes reconocer que esa área es tu mayor habilidad? Ok, bueno, primero, eso es una decisión tan personal de algo que te tiene que gustar y para qué eres bueno. Yo lo que te recomendaría es probar asuntos técnicos o teóricos de los que no has tenido opción. Digamos, por ejemplo, en comunicación. Digamos que tú todo el tiempo has estado metida en temas de comunicación digital. Prueba con comunicación de prensa o con comunicación en temas de radio o con comunicación escrita. Si no te va bien en esto, definitivamente te quedas en digital. Yo creo que el mejor consejo que te puedo dar es que tienes que probar todas las áreas de tu profesión. Si hablamos de temas de administración de empresas, yo tengo que estar metido en finanzas, en marketing, en logística, y definitivamente yo voy a decidir qué es lo que me gusta, pero si yo no pruebo lo demás, definitivamente no voy a saber para qué soy bueno. Uno. Segundo, pregúntale a tus compañeros de universidad, pregúntale a tu familia. Yo creo que más que todo a tus compañeros de universidad, dile, oye, durante todo este tiempo que hemos estado aquí juntos, 3 años, 2 años, 4 años, ¿tú qué has visto en mí que es mi fortaleza profesional? Ellos te lo van a decir. Tercero, habla con tus profesores, los más allegados, y dile, mira, tú que me conoces, tú que has tenido una evaluación de mí cuando has dado clases, dime en qué yo me puedo especializar o cuál es mi fuerte. El profesor te va a decir claramente, te va a decir, mira, Cristina, yo he visto que tú eres buena para hacer análisis de investigación en temas de comunicación. De verdad, debes meterte en esos. Entonces, esos 3 pilares van a hacer que tú digas, bueno, yo soy buena para esto y me voy a especializar más en esto. Obviamente, cuando termine la universidad, si yo soy bueno para temas digitales, tengo que seguir especializándome en ese tema. Pero yo puedo decidirlo de esas 3 maneras. Me encanta. Abraham, muchísimas gracias. Gracias, Paz, por ser representante de todos los estudiantes. Gracias a los chicos que miraron esta primera entrevista, esta primera conversación en nuestra Semana de la Comunicación. Y a ti, Abraham, por dejarnos estos insights que creo que serán de gran aprendizaje y sobre todo nos ayudarán a reflexionar mucho, no solamente en estos tiempos, sino siempre. Y bueno, pues como colega y como amiga también te agradezco tu tiempo por estar aquí. Déjanos tus redes sociales para que la gente mire lo que tú publicas, lo que tú haces y puede estar conectado sobre todo con el conocimiento y con el apoyo que ahora yo siento que los profesionales tenemos esa como responsabilidad y también es parte de nuestro propósito de vida en la formación. Muchas gracias, Nicole, por la invitación. Gracias, Paz, por esas preguntas. Qué triste que se acabó el tiempo. También sería encantado de seguir conversando. No, pues yo quiero agradecerlos, quiero que los estudiantes sigan adelante, que no tengan miedo en absoluto. Yo creo que van a asegurar muchísimo con su carrera universitaria. Amen lo que están haciendo, amen su universidad, amen todo proceso, celebren cada logro.
Creo que es muy importante que si nosotros pasamos un semestre, celebrémoslo. Si la universidad tuvo una acreditación, celebrémoslo. Si es que pasamos de semestre, celebrémoslo. Cuando nosotros comenzamos a celebrar absolutamente todo, desde lo más pequeño hasta lo más grande, genera sentido de pertenencia. Así que los invito a que siempre estemos celebrando cualquier logro, tanto personal como de la universidad. Y no, pues con todo gusto. Sí, con todo gusto. Bueno, encantado de estar con ustedes. Me pueden buscar en Facebook. Está como Abraham Mora, Motivación y Emprendimiento, y siempre a las órdenes. Y es un gusto poder conversar contigo, Nicole, y con todos los participantes de la Universidad de los Hemisferios. Te mando un abrazo enorme. Gracias, Abraham. Y desde hoy, chicos, ustedes ya saben, a empezar a celebrar esas victorias diarias, esas victorias pequeñas. Gracias por estar con nosotros y gracias a toda la gente que nos miró. Estén pendientes porque a las 11 de la mañana tendremos la segunda presentación, esta vez en modalidad conferencia, con Cristina Mack. Ella nos contará cómo construyó un blog exitoso. No se lo pierdan. Gracias, Abraham. Hasta la próxima. Gracias.